Hola, bienvenido y bienvenida. En este corto video vamos a tratar un tema muy importante en la producción porcina, como es la alimentación en la etapa del engorde. Como es bien sabido por todos, últimamente las materias primas principales para elaborar los alimentos de los cerdos han tenido un incremento en los últimos meses. Entonces esto obviamente está obligando a los productores a ser más eficientes cada día para mantener sus márgenes de utilidad. Entonces es aquí donde esta etapa del engorde adquiere su particular importancia debido a que es aquí donde se maneja el mayor volumen de alimento en una granja porcina. Entonces la alimentación por fases, aún más aquí en esta etapa, adquiere mucha más importancia y más atención. Entonces vamos a ver este tema más a detalle. Bueno, la primera pregunta que podemos hacernos es ¿por qué usar diferentes fases de alimento? Es decir, hemos escuchado últimamente que pues los cerdos en esta etapa que corresponde desde el día en que son destetados hasta cuando salen a la venta, pues los inician con un alimento preinicio, posteriormente pues pasan a otro alimento que le han llamado inicio y posteriormente pasan a un alimento de crecimiento, pasan a desarrollo y al final pues como su nombre lo dice los van terminando con un alimento finalizador. Es decir, en esta etapa se escucha mucho en las granjas modernas que se manejan estas cinco fases de alimento, pero la pregunta aquí sigue siendo la misma, es decir, ¿por qué tenemos que regirnos con un programa de alimentación como este o muy parecido a este? Hay productores pues que manejan hasta dos etapas, por ejemplo en el finalizador hay muchos productores que últimamente están usando un finalizador con ractopamina. En la etapa de desarrollo pues usan una parte durante algún periodo con alguna medicación. Eh, es decir, estas cinco etapas o cinco fases de alimentos fácilmente se convierten en seis o en siete fases. Entonces la pregunta que nos debemos de plantear es ¿por qué hacemos esto? Para comprender al final de cuentas los beneficios que podríamos obtener si se implementa un programa de alimentación parecido a este. Bueno, antes de responder esa pregunta, pues vamos a partir de dos premisas muy importantes. Una es que en la medida que el cerdo crece, también obviamente crecen sus requerimientos nutricionales. Como podemos ver en esta gráfica, los requerimientos de energía, en este caso, pero pueden ser también requerimientos de proteína, requerimientos de vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, en esta gráfica, a modo de ilustrar, vemos los requerimientos de energía dependiendo del peso de los cerdos. Es decir, cuando un cerdo es destetado entre 5 o 6 kilos, pues sus requerimientos energéticos son bastante bajos. Sin embargo, a medida que va creciendo, cuando va llegando a 45 o 55 kilos, vemos cómo va incrementando hasta que al final, ya cuando ha sobrepasado los 100 kilos de peso vivo, pues sus requerimientos energéticos fácilmente son 5 hasta 6 veces mayor que al inicio. Entonces, en la misma proporción, los requerimientos para los otros nutrientes son iguales. Ahora, la otra realidad es que también en la medida que el cerdo crece, también se incrementa el consumo de alimento. Es decir, en la misma proporción que demanda más nutrientes en mayor cantidad, también el consumo de alimento va creciendo. Si tomamos la misma escala de pesos, cuando un cerdo es destetado entre 5 o 6 kilos, pues vemos según este segundo gráfico que el cerdo consume un poquito menos de 500, 250, 300 gramos por día. Sin embargo, cuando va creciendo, vemos que a los 55 o 60 kilos, pues ya pasó de 2 kilos de alimento y al final de la etapa del engorde, cuando ya pasó los 100 kilos,
pues su consumo ya superó los 3 kilos diarios. Entonces, en la misma proporción que tiene, que va incrementando sus requerimientos, pues su consumo también se va elevando. Entonces, ¿qué podemos decir de la comparación de los dos gráficos anteriores? Uno es que si al crecer el cerdo solo aumentara sus requerimientos nutricionales, pero no el consumo, entonces ¿esto qué implicaría? Que el alimento tendría que ser cada vez más concentrado en lisina, por ejemplo, proteína, energía, vitaminas, minerales, etcétera. Y entonces, sin embargo, gracias a que también en la misma forma en que el cerdo va creciendo, también crece el consumo, entonces el cerdo compensa el incremento de nutrientes que va requiriendo cada semana con más consumo. Entonces, esta es lo que es una deducción que podemos hacer de los dos gráficos anteriores. Ahora, los requerimientos de proteína, vamos a tomar como ejemplo, en este caso, la proteína, según el peso. Entonces, vemos en este cuadro donde se puede apreciar. Aquí hago la observación que para este alimento, este es un caso, digamos, hipotético, es esa manera de ejemplo en el cual se está tomando como base un alimento con 18% de proteína. Es decir, que por cada kilo de alimento tiene una inclusión de 180 gramos de proteína. Entonces, solo para, a modo de hacer un ejemplo, cómo son los requerimientos. Entonces, un cerdo que tiene 7,5 kilos de peso y tendría una necesidad de proteína de 118 gramos, y el alimento que le estamos suministrando tiene un 18% de proteína, quiere decir que el alimento necesario por día sería de un poco más de un kilo, 0,65 kilos o 655 gramos diarios. Cuando tiene 15 kilos de peso vivo, obviamente sus requerimientos de proteína subieron de 118 a 210 gramos. Cuando tiene una necesidad de 210 gramos, entonces el alimento necesario para cubrir esa necesidad va a ser de 1,16. Y así sucesivamente cuando tiene 35, 65 y cuando tiene 100 kilos de peso vivo, entonces vamos a tener una necesidad de 405 gramos diarios de proteína. Entonces, para cubrir esto, obviamente el cerdo va a tener que consumir 2,25 kilos de alimento. Ahora, repito, este es un caso hipotético, ¿verdad? Es bien sabido por todos pues que un cerdo de 100 kilos consume mucho más que 2,25 kilos. Cuando están en este peso andan consumiendo alrededor de más de 3,25 hasta 3,5 kilos en algunos casos. Entonces esto es solo para manera de ejemplificar cómo es que se va a ir evaluando esto. Ahora, por ejemplo, cuando vemos en la etiqueta de un alimento que tiene un mínimo de 18% de proteína, quiere decir que este alimento aporta 180 gramos de proteína por cada kilogramo de alimento. Entonces, en los diferentes alimentos que ustedes usan, generalmente en la mayoría de los alimentos trae una etiqueta en la cual viene especificado el mínimo de proteína expresado en porcentaje. Dependiendo si es un inicio, si es un desarrollo o un crecimiento, etcétera. Entonces, así van a ser los diferentes niveles de proteína. Entonces, para este caso, también a manera de ejemplo, vemos cómo los porcentajes de proteína van variando dependiendo del peso del cerdo. En el ejemplo anterior estábamos agarrando un solo alimento con un 18% de proteína. Entonces en este ejemplo ya está más claro que vemos que cuando tiene 7,5 kilos, pues los requerimientos más o menos de los cerdos modernos que tienen una velocidad de crecimiento bastante buena, pues va a tener que andar el alimento por ahí alrededor de un 22% de proteína. Cuando tiene 15 kilos, va a andar alrededor de un 20, 35 kilos, pues va a requerir un 18% de proteína.
Con 65 kilos pues va a requerir un 16% y cuando tiene 100 kilos pues va a tener un 14% de proteína. Vemos cómo en la medida que el cerdo va creciendo, pues los alimentos van bajando su porcentaje de proteína. Esto es para compensar que el consumo está creciendo semana con semana, dependiendo del crecimiento de los cerdos. Entonces, esta es la manera de ejemplo también. Entonces vamos a ver